Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de septiembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Quedan ya solo 2 días para el referéndum de Cataluña. Hoy, si nada lo impide, será la última jornada de una campaña un tanto surrealista y peculiar, como no podía ser de otra manera, tratándose como se trata de un referéndum de carácter ilegal. El hecho es que durante estos 15 días de campaña, que terminan hoy mismo, pues no ha habido violencia, ha habido algunos acontecimientos que bien nos podríamos haber ahorrado, pero no propiamente violencia. Lo que sí se ha hecho de una manera un tanto insensata es exaltar los ánimos hasta un extremo poco habitual en la tranquila, envejecida y pacífica España. Es decir, no estábamos acostumbrados, a Dios gracias, a este tipo de exaltaciones patrióticas, ideológicas que hemos tenido ocasión de ver tanto en persona como por televisión o a través de Internet en las 2 últimas semanas. La verdad es que realmente nadie sabe lo que va a pasar el domingo. Eso es lo cierto. Ni los indepes ni el gobierno, que en el pulso que han estado echando durante las 2 últimas semanas, pues no han terminado de ponerse de acuerdo. De hecho, no se han puesto de acuerdo. Ayer hubo una última reunión del Comité de Seguridad o algo así. Y nada, pues bien se la podían haber ahorrado también porque no sirvió para nada. Y podríamos decir que este pulso, a día de hoy, está en tablas. Los indepes llegan sin mártires a la fecha del referéndum, el 1 de octubre, y el gobierno sin saber muy bien lo que va a hacer a partir del lunes, es decir, a partir del día 2, porque después de este espectáculo nada volverá a ser lo mismo. Eso podemos tenerlo bien claro. La víctima al final pues ha sido quien tenía que ser, la propia democracia, la que unos se la enarbolan, estelada en mano, y la que los otros dicen proteger. Parecía mentira que iba a llegar el momento, por fin nos van a liberar, o eso creo. Esperemos que a partir del día 2 recuperemos todo el sentido, especialmente en Cataluña, recuperen el proverbial seny de los catalanes y la cosa se vaya tranquilizando a lo largo del próximo mes y podamos dedicarnos a las cosas que realmente importan en el mundo y no estar discutiendo durante un mes de lo mismo, que es básicamente, un mes o más, porque de esta historia venimos hablando pues desde hace ya un montón de años, pero en concreto los últimos meses ha sido una suerte monotema. Y hablando de los últimos meses, no sé si os acordáis, fue hace un par de meses, justo poco después de que hubiesen anunciado el referéndum, pues resulta que Gabriel Rufián, ese político tan, digamos, inefable, que se ha hecho famoso en toda España gracias a sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, pues le invitaron a Radio Nacional de España, quiero decir, y vino a decir algo así como la democracia son las urnas y la democracia es votar, que eso es un poco ha sido los mantras, ¿no? Los eslóganes preferidos de los independentistas durante las últimas semanas, o más bien desde hace ya unos cuantos meses, pero los han reforzado en las últimas semanas. Bien, unos meses antes, sí, haciendo memoria, vamos a rascar un poquito en la memoria, pues esto fue a raíz de la condena de Artur Mas, esto fue en el mes de febrero, marzo, una cosa así, por el referéndum anterior, el del 9 de noviembre de 2014, Pablo Iglesias bramaba, creo que era desde su cuenta de Twitter, corregidme si me equivoco, decía algo así como: nadie debería ser condenado por poner urnas. Yo lo recuerdo a la perfección, nadie. Esto es un disparate y no se debe hacer en ningún sitio. Pero es que si nos vamos al otro lado del espectro ideológico, en este caso, ya la zona del liberalismo, ¿no? Más, donde yo por lo menos me encuentro ideológicamente más a gusto, pues nos encontramos también pues gente como el economista Xavier Sala Martín, que es un tipo por lo demás muy brillante en lo suyo, que se ofrecía a pagar de su propio bolsillo, de su propio dinero, 10 urnas, no 11, 10. Para 10 urnas y cedérselas a la Generalidad para que pudiese celebrarse el referéndum. Esto ya teníamos aquí, esto para ser una noticia, porque que un liberal dé dinero así por las buenas y que además sea un liberal catalán, permitidme un poco la broma, pero decía, caray, va a dar 10 urnas, tienen que estar muy convencidos de que esto va muy en serio. Bueno, la cuestión es que si os fijáis en todas estas declaraciones que he ido rescatando un poco, antes de ponerme con el programa de hoy, hay unas cuantas más, me quedo con estas 3. Si os fijáis,
La palabra urna se ha dicho muchas veces y se viene diciendo mucho desde hace un tiempo, ¿no? Le han dado casi una propiedad taumatúrgica, ¿no? Salvadora. Entre los nacionalistas de izquierdas, los de derechas, los populistas nuestros, los del resto del país. Es como la palabra urna automáticamente lo cambia todo. Como decía Pablo Iglesias, es que no se pueden quitar una urna. Una vez la has puesto, la urna es algo así como un ente sagrado. Es decir, vienen a identificar la democracia con el acto de votar. Es bien, oye, si votas es que hay democracia. Si hay gente votando, si hay unos tíos depositando una papeleta en una urna, significa que hay democracia. No importa ya el que votes, ni a quién votes, ni en qué condiciones lo hagas. Lo importante es ver esa imagen de ver a un tío, ya digo, a una tía, echando su papeleta dentro de la urna. Es decir, que todo queda supeditado a la fotografía. Cosa muy estética, ¿no? La fotografía de ese tipo votando. La fotografía propia de... Bueno, ayer salían, no sé en qué zona de Barcelona, por el centro, porque era muy estrecha la calle, que habían organizado pues un pancartón, una de las callejas del centro de... Sí, creo que era en Barcelona. Ponía una urna gigantesca, ¿no? Encima democracia y tal. Luego, partiendo de aquí, claro, poner trabas a las votaciones, pues sería algo así como un delito de lesa patria. Bueno, en este caso de lesa democracia, algo totalmente inadmisible, propio de tiranías y, bueno, en las que, por supuesto, los dictadores no permiten bajo ningún concepto que se vote. A fin de cuentas, en las tiranías todo emana del tirano, no hay posibilidad de que el pueblo se exprese de ninguna manera. Claro, en parte es cierto, pero solo en parte, por supuesto. Democracia es votar, eso es indiscutible, pero no solo votar, también es otras muchas cosas. Es decir, para que el voto tenga sentido y no sea una pantomima, una pantomima conducente, por ejemplo, a que un tirano se quiera perpetuar en el poder, no sería la primera vez que lo hemos visto a lo largo de la historia, pues eso, para que tenga sentido tiene que efectuarse el voto, quiero decir, dentro de un marco previo, un marco legal previo que garantice que ese voto va conforme a la ley, es decir, que no se puede votar por cualquier cosa, ¿no? O a favor o en contra de cualquier cosa. Ahora me explico. Es decir, que no todo se puede votar en una palabra, ni que se puede votar de cualquier manera. Un referéndum tiene que tener ciertas garantías, cierto método, como todas las cosas serias en la vida, ¿no? No sé, no aceptaríamos, por ejemplo, pues una consulta en la que se decidiese, qué sé yo, que hay que sacrificar a los niños menores de 2 años, porque sí. Que permitiese el infanticidio, siempre y cuando, eso sí, fuesen los niños menores de 24 meses. Pero vamos a votarlo y si sale que sí, pues nada, habrá que pasarlos a cuchillo o, bueno, si queremos ser humanitarios, ponerles una inyección letal, tampoco cambia mucho la cosa. Entonces, pues nos vamos todos a votar y votamos y pongamos por caso que sale el sí. Entonces saldría el no, obviamente, nadie, menos un psicópata quiere matar a los niños, pero el hecho mismo de que se votase sería inaceptable. Ojo, esto de matar a los niños de 2 años me venía a la cabeza porque es que se hizo una vez. Bueno, se hizo, al menos eso es lo que cuenta el Evangelio según San Mateo. Herodes el Grande lo hizo hace 2000 años. Eso sí, lo hizo por decreto porque Herodes el Grande pues era un déspota oriental, no tenía necesidad de preguntar nada al pueblo. Vamos, pero bien podría haberlo sometido a consulta. Ojo, unos años más tarde, Poncio Pilatos, que era el gobernador romano en Judea, sometió a consulta a los presentes, eso sí, que eligiesen entre Jesucristo o Barrabás, escogieron a Barrabás, si os habéis leído el Evangelio y si lo conocéis. Bien, fue un referéndum pues, de la época, ¿no? Por aclamación, un poco tosco, pero a fin de cuentas una manera de votar, un referéndum muy primitivo. Bien, un referéndum en el que se votase el sacrificio de los niños o la expulsión del país de todos los que tienen un lunar en la nariz, espero que ninguno de vosotros lo tenga, pues no tendría nada democrático. Habría urnas, eso sí, pero no sería democrático, sería un simple desafuero, sin más. Y como tal, habría que impedirlo. Ya está, no habría más. No, es que, pero es que tenemos derecho a votar. No tienen ustedes derecho a votar por esto. No, a nadie le asiste de ese derecho. Esto lo que nos viene a confirmar es que la ley está por encima de las urnas, simplemente, no hay más. Yo creo que eso está al alcance de cualquiera,
que aparte de votar, que ya digo que es importante en una democracia, es uno de sus elementos constitutivos, pues para que sea digna de tal nombre, tiene que funcionar dentro de un líquido amniótico previo. Ese líquido amniótico venimos a denominarlo Estado de Derecho, que es pues ese conjunto de leyes e instituciones al cual estamos todos sometidos. Porque lo decía bien Cicerón, hace también 2000 años, algo más de 2000 años, de aquello de que para poder ser libres tenemos antes que ser esclavos de las leyes. Luego la ley está siempre, es preexistente y precede al ejercicio de la votación. Esas leyes evidentemente pueden ser modificadas siempre que no toquen en los derechos fundamentales, como por ejemplo el de la vida o el de la propiedad, pero es decir que nadie no se puede someter a votación sacrificar niños, no se puede tampoco someter a votación si te van a quitar la casa. Les vamos a juntarnos todos, eso es lo del refrán, ¿no? Reunión de pastores, oveja muerta. Bueno, pues en este caso, reunión de votantes, uno de ellos se va a quedar sin casa o sin propiedades. Eso no es objeto de referéndum, no directamente. Me puede venir un comunista y decirme que sí, que por supuesto, que eso también es objeto de referéndum. Yo hablo desde mis convicciones ideológicas y mis convicciones morales, que son las que son y creo que ya más o menos las conocéis. Pero bueno, el resto de leyes pueden ser modificadas, ya sea directamente, vía un referéndum, ya indirectamente a través de las cámaras de representación democrática, por supuesto. Es decir, la mayor parte de las leyes, bueno, por no decir todas, o prácticamente todas, se hacen a través de representantes. Si cada vez que tiene que pasarse una ley por el Congreso nos citasen a las urnas, tendríamos que votar 3 veces por semana, o como mínimo todas las semanas. Imaginaos una modificación en una ley. Yo soy partidario de que se hagan mucho más referéndums de los que se hacen, pero ni aun con esas podríamos soportar la legislación de un país, pues un país grande como el nuestro, que todo tuviese que pasar por referéndum. La democracia directa está bien, pero como aproximación. Un país de 46 o 47 millones de habitantes pues es poco menos que una unidad política tan grande, es poco menos pues eso que una quimera, ¿no? Necesitamos los representantes. Bien, pues lo que se ha hecho en Cataluña es que se ha tratado de tomar un atajo creando una legalidad paralela. Es decir, no es que se hayan saltado la ley previa, que se la han saltado, por supuesto, sino que han dicho, bueno, como esta ley no nos vale y como la ley está por encima de todo y de todos, vamos a crear una ley que sí nos valga. Una ley en la que no necesitemos ponernos por encima. Claro, eso implica fulminar la anterior porque la ley es monopolística por naturaleza. No puede haber 2 leyes sobre lo mismo. Es decir, no podemos tener 2 leyes que convivan y que digan cosas diferentes. Por ejemplo, una ley que permita fumar en los restaurantes y otra que no permita fumar en los restaurantes. Y las 2 estén en vigor, ¿no? O una cosa o la otra. Pues bien, esa es la naturaleza propia de la ley. Tiene que ser, se erige en régimen, en el territorio al que le afecta, se erige en régimen de monopolio, y eso es lo que ha hecho, ¿no? Nosotros no estamos saltándonos la ley porque nos atenemos a las leyes emanadas de aquí, que es esta de transitoriedad, la de referéndum, etcétera. Y esas leyes no las hemos saltado, las hemos creado aparte. Pero eso, curiosamente, no lo han sometido a referéndum. Es decir, han abolido la Constitución del 78, el Estatuto, el último, el de 2006, y lo han hecho por el artículo 33. Bueno, voy más lejos. Yo creo que hasta se han saltado incluso el artículo 33. Podríamos pensar que esto nunca se había hecho antes. Esto es una novedad, ¿no? Desde luego en España no se había hecho algo no se había ido tan lejos en el desafío a la ley, porque desafíos anteriores a la ley pues habían sido por las armas directamente, golpes de Estado, que hemos tenido unos cuantos golpes de Estado violentos, quiero decir, con un general que entraba en las Cortes o que directamente se levantaba. Hace un siglo hubo uno muy sonado en Barcelona, precisamente, el del general Primo de Rivera, que se levantó allí en el año 1923 y hubo un cambio absoluto de la legalidad, es decir, no se construyó una legalidad paralela subsistiendo con la otra. Es decir, no hemos tenido una cosa igual, pero esto sí ha existido. Eso es aproximadamente lo que hizo Hitler en el referéndum de agosto del año 34. No abolió la legalidad anterior, creó una nueva paralela. Ese referéndum le dio, eso se hizo en agosto de 1934, y le dio poderes absolutos a la muerte de Hindenburg. Más lo hizo poco después de que muriese, dentro del mismo mes,
Y aquello supuso la derogación de la Constitución de Weimar de facto, pero no de jure. Esa Constitución seguiría en vigor hasta el año 1945, hasta que Alemania pierde la guerra y desaparece como tal y es ocupada por las potencias aliadas. Pues la tenían ahí como un simple adorno, es decir, había dos legalidades. Las leyes de Nuremberg, las leyes racistas de Nuremberg se construyen dentro del ordenamiento jurídico de Weimar, aunque nos parezca alucinante, pero así fue, simplemente porque el otro se había quedado arramblado, pero sin derogar. Sin derogar de jure, quiero decir. Esa es la realidad. Luego podríamos concluir que si algo se ha votado una vez más no es necesariamente democrático, ni muchísimo menos. A no ser, claro, que queramos considerar demócratas pues a Hitler o al propio Franco, que realizó dos referéndums, uno en el año 47 y otro en el año 66. Los más viejos del lugar se acordarán, incluso quizá votaron. Yo no, porque no había nacido, pero vamos, me consta que hay gente aquí que tiene ya 70 y tantos y que pudo votar, no en el del 47, pero sí en el del 66. Lo hizo obviamente para atornillarse al poder, porque era lo que buscaba y se pasó 40 años en él. Bueno, podemos irnos a la cantidad de referéndums y elecciones que han tenido los líderes chavistas, que al final han terminado montando una dictadura sobre una cadena de votaciones, algunas de ellas de dudosa fiabilidad, como bien sabemos. Entonces, si la democracia no consiste solamente en votar, ¿cómo podemos saber que vivimos en una de ellas, que vivimos en un régimen democrático? Bien, yo creo que lo sabremos si vivimos bajo el imperio de la ley. Esa es la primera de las normas, que es decir, una ley igual para todos y que todos estamos obligados a cumplir. Esa ley nace y se modifica por cauces democráticos, es decir, con urnas y a través del voto delegado en representantes, como os decía antes. Representantes que nunca y bajo ningún concepto pueden desviarse de esa ley, pueden violar esa ley. Precisamente se les da el encargo estricto y explícito. Estáis aquí para cumplir estas leyes. Nada más, no tenéis otra función. En el caso de que vayáis a cambiarlas, habrá que constituirse de nuevo y necesitaremos a otros. Es decir, la democracia nace como la democracia liberal, por si queremos ponerle un apellido, nace por desconfianza hacia el poder, no porque tenga culto al poder. Precisamente es porque no nos fiamos del poder y de los poderosos, de los políticos. Esto nos puede parecer una tontería, porque a fin de cuentas, si de lo que se trata es de cambiar la legislación, ¿por qué no ir por el camino más directo y saltarse la que hay? Y bueno, ya está, ¿para qué vamos a andar perdiendo el tiempo? Nos saltamos las leyes que hay y fuera y asunto resuelto. Bueno, pues yo creo que por la simple razón de que si esos representantes se saltan una ley, se la saltan a capricho, quiero decir, podrán hacerlo con cualquier ley. Quedamos totalmente indefensos. Es decir, en el momento en que un diputado se salta una ley, se convierte en un forajido. Ya puede saltarse cualquiera, ya está autorizado a sí mismo moralmente para saltarse cualquiera, incluidas por supuesto las que salgan de las urnas. Creo que más o menos esto, no podemos, yo si fuese independentista catalán no me terminaría de fiar. Estos tipos se saltaron un juramento, lo que les impide volverse a saltar el otro. En este caso el referéndum del 1 de octubre es un ejemplo de manual de esto mismo. Porque, como ya he dicho aquí en el programa en más de una ocasión, el problema no es el referéndum en sí, sino el modo en el que ha sido planteado. De una manera unilateral, como bien sabemos, y después de pisotear todo el marco jurídico que había. Y de apartar a sus promotores, por supuesto, apartar todo lo que les incomodaba, los reglamentos de la Cámara, lo que hiciese falta, con tal de salirse con la suya. ¿Qué garantías tenemos de que no vayan a seguir haciéndolo? Esto se lo pregunto a los independentistas. ¿Qué garantías hay? No tenéis ninguna. Son perjuros. Se han saltado la ley una vez y lo han hecho con toda la deportividad y con todo el descaro del mundo. Es más, voy un poquitín más lejos, voy a hacer el hoyo un poco más profundo. No solo se han cargado la ley, sino ni siquiera respetan las garantías imprescindibles para un referéndum. Un referéndum tiene que tener, por ejemplo, esto no lo digo yo, esto lo dice la Comisión esta de Venecia. Entonces, tiene que tener una junta electoral que sea lo más plural posible, que represente a todos los sentimientos que hay que se vayan a votar.
Bien, no es el caso de la que se nombró en Cataluña por parte del Parlamento Autonómico. Todos eran nacionalistas. Esa junta electoral se llama sindicatura, no ha desaparecido porque les estaban metiendo mano los jueces, pero vamos, ahí estaba. Otra cosa, más curiosa aún, el hecho de que, y es importante, en cualquier tipo de referéndum, el gobierno que lo convoca tiene que mantenerse imparcial, o al menos aparentarlo. En Cataluña lo que hemos observado es justamente lo contrario. El gobierno de Carles Puigdemont, que no lo olvidemos, representa solo un 40%, menos de un 40% de los catalanes, un 39 y pico, eso hay que sumar luego el porcentaje de la CUP, pero como tal, el gobierno, la CUP no está en el gobierno, se ha metido de lleno en la campaña y ha puesto el presupuesto de la Generalidad completo a disposición de los partidarios de una sola de las opciones. Por no hablar de la persecución por activa y por pasiva de todo aquel que se oponía. Ha habido varias denuncias de periodistas. Y ya no solo ahora, sino a lo largo de los últimos años. Todos sabemos a dónde se ha ido el dinero de la Generalidad en forma de subvenciones y demás. Es decir, que el gobierno en este caso es juez y parte. Es decir, que no hay neutralidad ninguna, a pesar de que en la propia ley de transitoriedad, la tengo delante, en su artículo 10 concretamente, señala que, esto es literal, señala que las administraciones públicas catalanas se han de mantener neutrales en la campaña electoral y abstenerse de utilizar sus recursos presupuestarios para favorecer cualquiera de las opciones en la campaña del referéndum. Bien, está saltándose su propia ley de transitoriedad. Una vez más, no solo se salta la ley que había jurado, sino esta que la ha hecho aprobar él. En fin, yo creo que los hechos hablan por sí mismos. Lo del domingo, lo de este día 1, no es democracia. Es de hecho la negación misma de la democracia. Son tantas las irregularidades, tantas las chapuzas, que nadie medianamente serio se lo puede tomar como algo de verdad. Por no hablar ya de la apelación sistemática a las bajas pasiones de la masa, además, y de la buena gente, para sacar adelante un proyecto político que no es otra cosa que no comparte la mayoría de la población. Y me voy a las elecciones del año 2016. Y que además implica o ha implicado pasarse por el arco del triunfo, por decirlo de manera lo más cortés posible, todo el entramado legal. Todo, absolutamente todo. Y es que precisamente es este entramado legal, esta vez sí, lo que sustenta la democracia. Y dices, bueno, ¿qué democracia? Pues la única que tenemos, la nuestra, la que me permite estar a mí aquí hablando sin tener miedo a que venga un policía a buscarme. Os parecerá una tontería, pero esto es un milagro. Una democracia con defectos, con fallos, perfectible, pero real. Bien, esto es lo que han terminado cargándose. Esperemos que la cosa tenga arreglo a lo largo del próximo mes o de los próximos meses y no tengamos que lamentar más desafueros y, sobre todo, que no tengamos que lamentar más enloquecimiento. El tema, como os imagináis, está muy caliente también en la Contracrónica y sois muchos los que enviáis notas de voz. He tenido que ir seleccionando a lo largo de esta semana, como bien sabéis los oyentes diarios, algunas he tenido que ir espigando de entre las... Me ha obligado a ir seleccionando para ir adelantándolas y que no se nos pasase. Esto del referéndum era algo a plazo fijo. Bueno, pues hoy voy a ver si me da tiempo a meter un par de ellas. Tengo una de Alfredo, una llamada, que viene a abundar en el aspecto este de la cosa jurídica, ¿no? La norma y el derecho del que he hablado durante todo el programa. Hablar de la situación de Cataluña. Más concretamente, del continuo bombardeo demagógico que vienen realizando y manifestando determinados dirigentes políticos desde sus esferas y atalayas de poder acerca de la problemática social que se vive en esta región del país.
Muchos de ellos aducen a que dicho problema de convivencia tiene una causa, una justificación y una solución eminentemente política, marginando y prescindiendo del plano jurídico de la situación. Desde mi punto de vista, humildemente opino que esta afirmación no es solo un error, sino una auténtica monstruosidad separar totalmente el derecho de la política. Recordemos que sin ley no hay democracia, que es precisamente la base fundamental de nuestro sistema político. Por ello, quienes intentan con estas manifestaciones favorecer determinadas posturas políticas, lo que realmente quieren es manipular la opinión pública en su favor. Pues efectivamente, Alfredo, sin ley no hay democracia. Creo que es una cosa que está al alcance de cualquiera. Voy más lejos. Sin ley no hay civilización, simplemente. La ley es lo que nos separa de la barbarie, la última de las líneas de defensa de la barbarie. Cuando se identifica anarquía con barbarie, que no es del todo cierto, por lo menos la anarquía tal y como yo la entiendo, se identifica porque si piensas que en la anarquía no hay ley, y es una de las acepciones de la palabra anarquía, es esa, es donde no existe ley, es un lugar donde, bueno, pues la isla de los piratas, ¿no? Cualquier cosa vale y la ley la impone el más fuerte. Lo que nos libra de la ley del más fuerte es precisamente la ley. Nada más. Es decir, lo que nos libra de que el matón de clase nos saque los ojos, en una palabra, o que nos los saquemos mutuamente, es que nos sometemos a las leyes y nos sometemos de manera voluntaria. Y los primeros que se tienen que someter son los encargados de hacerla cumplir. Es decir, los políticos electos y, por supuesto, los jueces, que son los encargados de administrarla. Si yo incumplo una ley, bueno, pues está mal y el peso de esa ley caerá sobre mí, pero yo no he recibido ningún mandato para hacerla cumplir. Seré un delincuente sin más. Ahora, un político es especialmente grave porque él es el encargado de hacerla cumplir. Y esta es parte de la gravedad de todo lo que está sucediendo en Cataluña, viene de ahí, que proviene directamente de los políticos. Creo haberlo dicho ya en alguna ocasión durante estas 2 últimas semanas, cuando muchos te dicen es que estamos haciendo lo mismo que hicieron los padres fundadores en los Estados Unidos. No, en absoluto. Ni Washington, ni Jefferson, ni Adams, ni ninguno de los padres fundadores era gobernador de Massachusetts. Ni era él el virrey. Bueno, los británicos no tenían virrey, pero el gobernador de Virginia. Es decir, no eran los administradores de la colonia. Eran ciudadanos de a pie, bueno, tenían plantaciones, Washington había sido militar, que se levantan. Es decir, si esto mismo lo hace, lo mismo Puigdemont y Junqueras y toda la banda esta, dimiten de sus cargos o directamente no se presentan a las últimas elecciones, salen del sistema y se rebelan, bien adelante, pues que gane el más fuerte o el más listo. Pero no lo han hecho así. Han subvertido las leyes, han hecho digamos que su falta es muchísimo mayor. Pero bueno, es una cosa que ya creo que se ha hablado bastante sobre este tema, que probablemente se siga hablando a lo largo del próximo mes y que creo que no nos cansaremos nunca de hablar, por lo menos los que nos gusta mucho la historia, porque esto, por supuesto, pasará a los anales y dentro de un año, no digamos de 50, pues se escribirá sobre ello. Me gustaría saber qué es lo que dirán dentro de 50 años, toco madera para seguir vivo, para verlo y poderlo leer. Ya estaré muy viejito, eso sí, dentro de 50 años, si es que sigo con vida, pero a ver cómo lo estarán tratando los historiadores del mañana. Otro oyente, David, que es de Madrid, también nos quiere hablar del tema este del referéndum, o mejor dicho, él afina más, afina más en su llamada, nos quiere hablar de algunos de sus efectos secundarios. Quería preguntarte sobre una noticia que ha salido esta semana, de que en la manifestación esta de Barcelona el otro día que hicieron los independentistas, en la que destrozaron los coches de la Guardia Civil, pues he leído una noticia en bastantes medios que yo considero entre lo que cabe serios, la que decía que los manifestantes que reventaron los coches y tal, que había armas dentro, armas de fuego en los coches de la Guardia Civil, y que la robaron. Y he leído varias versiones. He leído que las robaron, pero que luego se las dieron a los Mossos.
He leído que las robaron, pero que luego me dio uno de la CUP o no sé qué historia para que las devolvieran. He leído que eran fusiles de asalto HK. He leído que no, que eran pistolas. También he leído que simplemente era material antidisturbios, en plan porras y pelotas de goma. Y luego también he leído que era un bulo, simplemente. Entonces quería preguntarte, a ver, tú que sueles contrastar la información, pues a ver si conoces la veracidad de esta noticia o estás como yo y la desconoces. Porque vamos, me parece algo muy serio y es como un poco raro, me ha pasado un poco desapercibido, pero tampoco ni ha sido desmentido, ni ha sido... lo han afirmado. Pues mira, David, sé lo mismo que tú. He leído varias versiones de lo que sucedió y al parecer los Mossos los devolvieron. Sí, entró allí toda la turbamulta esa dentro de los coches que los pisotearon. Digo que los pisotearon porque fue literal, se subieron encima de ellos. Se subió incluso un reportero de TV3 y anduvo allí retransmitiendo desde encima del techo de del coche de la Guardia Civil y al parecer sacaron las armas, según leí, incluso las HK estas, que son armas de asalto, y bueno, esto cayeron en manos de los Mossos y los Mossos las devolvieron a la Guardia Civil porque tener por ahí armas de asalto en manos de unos irresponsables, pues os imagináis lo que podría llegar a suceder. Pero vamos, que aquello fue un caos consentido, ¿eh? Un caos consentido por los Mossos de Escuadra, que son en parte culpables, y la otra parte es la impotencia absoluta del Estado. Pero me estáis diciendo que el Estado no puede sacar a 4 o a 5 o a 6 guardias civiles de un edificio de Barcelona. ¿Pero eso qué es? Que está metido en una caverna en Afganistán y entonces no se puede hacer un rescate, no pueden llevar un helicóptero o incluso abrirse paso. No hay efectivos. ¿Cómo que no hay efectivos? Que no es un pueblito del Pirineo, que es la segunda ciudad del país. Es decir, yo creo que lo que no buscaban, lo que buscaba el Ministerio de Interior el otro día era no buscarse problemas o no encontrarse problemas. Pero vamos, que la cosa estaba... De hecho, si hubiese aparecido una patrulla de la Guardia Civil o de la Policía Nacional con un par de furgonetas para llevárselos, no hubiera pasado nada. Los coches de la Guardia Civil los pisotearon, pero ni siquiera les metieron fuego. La cosa fue más festiva que otra cosa. Bueno, pues vamos a ir terminando, que se me acaba ya el programa, y terminamos con Pizarro, que Pizarro no nos va a hablar del referéndum, nos va a hablar de Bitcoin. Bitcoin es una moneda que ya está regulada, pues tiene sus normas para poder ser operativa, reglas para la minería y reglas para las transacciones. Si no contemplas sus normas, pues no puedes usarla. La regulación estatal es otra cosa, pues si no la cumples, entonces multa o cárcel. Si el éxito de Bitcoin es su estatalidad, entonces desaparecerá aplastada por el Estado o disuelta dentro del Estado. Punto en el que otra moneda extraestatal surgirá para continuar con el éxito de Bitcoin, que consiste en ser una moneda por decisiones agregadas y no por imposición. Un cordial saludo de Pizarro. Pues Alejandro, lo que yo decía ayer no es que la regulación no tiene que venir del Estado, es decir, no tiene que convertirse en una moneda estatal, simplemente que se reconozca como tal y se pueda auditar, en una palabra. Es decir, que sea un activo reconocido, simplemente, y que sus operaciones que estén a la vista, que las vea todo el mundo y que se puedan, por resumirlo, más o menos lo vine a decir ayer, no me queda tiempo, que ahora mismo el Bitcoin tiene cierto componente subterráneo. Aunque ayer me comentaban en Facebook, un seguidor me decía que lo que es el crimen organizado, esto yo no lo sabía, ya no se mueve tanto en Bitcoin como en otra criptomoneda, que no recuerdo ahora el nombre, y que esto de las ICOs tampoco hay muchas ICOs en Bitcoin, no hay tantas como parece, que el tema de las ICOs es básicamente un asunto de Ether, que es la otra, el Ethereum que es el Ether, es como llaman esas monedas, que es otra de las criptomonedas. Ya os comentaba ayer que lo centré todo en Bitcoin, pero quería hablar en general de las criptomonedas, que es un tema pues fascinante, como pudisteis escuchar por vosotros mismos los que estabais allí. Muy bien, pues con esto ya damos por terminada la contracrónica de hoy. Y bueno, os emplazo a mañana. Mañana no habrá programa normal, a no ser que se líe ultra mega parda en Barcelona, que lo dudo bastante, pero bueno, mañana tenemos contraportada, es decir, tenemos programa de libros porque la semana pasada hicimos contraplano. Así que ya sabéis, hasta mañana.